los ingresos brutos es que no tenemos la claridad que tienen otros tributos. ¿Por qué? Ingresos brutos según la actividad que uno realice, no solamente en jurisdicción Buenos Aires, sino en todas las jurisdicciones, porque es un impuesto provincial, en todas las jurisdicciones tenemos que ver, por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo del que vende zapatos, ¿sí? La venta minorista de zapatos. Bien, esa venta en la ciudad de Buenos Aires, acá, está por la alícuota general, que es el 3%. Pero, si por ejemplo, esta misma actividad yo la realizo en Entre Ríos, capaz que no es esa alícuota del 3%. Capaz que es, por ejemplo, como sería en provincia de Buenos Aires, que sería el 3.5%. Esto es lo que se llama, esto es lo que tiene que en cada lugar tiene un código fiscal. Entonces, nosotros tenemos que, la facultad y todos trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, pero pongámosle que ustedes dos tengan una actividad, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Son licenciados en administración de empresa en Córdoba. Entonces yo les digo, bueno, mira, yo tengo un negocio que quiero poner la venta de zapatos. Ustedes saben que hay que tributar ingresos brutos, pero no creo que sepan cuál es la alícuota. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar el código fiscal de la provincia de Córdoba. El código fiscal de la provincia de Córdoba, al igual que la ley que yo les pasé, es exactamente igual. Va a tener las actividades y va a tener cuál es el precio que hay que pagar, en verdad es cuál es la alícuota que hay que pagar, que tributar por vender artículos al por menor. Hay que encontrarlo, nada más. Por eso es tan difícil la alícuota en ingresos brutos. Cuando lo hacen en bienes personales, no, la alícuota sale sola, porque está ahí. Pero, Claro. sí, decime. No, en bienes personales fue en el único, digamos, que como que le dejé el artículo, digamos, que no Sí, se lo copié, sí, porque me pareció hice, como usted me dijo, que intente como a ver qué entendía. Como el alícuota es un simple numerito y estaba ahí fácil, me pareció más práctico dejar el artículo correspondiente, pero fue en el único en el que se lo dejé, está bien. de los puntos. Vos pensás, por ejemplo, en bienes personales. En bienes personales justo es un impuesto que tiene, de su estructura, tiene una complicación, que tiene un mínimo imponible, ¿sí? Un mínimo imponible. El mínimo imponible es como si fuera una recta, una línea, una recta, en el cual por debajo de ese mínimo imponible el impuesto no existe. Por encima de ese mínimo imponible, de esa recta, ahí aparece el impuesto. Entonces, tiene esa dificultad o ese problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando ustedes se presenten en un lugar o tengan que asesorar a alguien sobre este impuesto, la persona va a tener que evaluar los bienes, porque ahí dice la evaluación de los bienes al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué van a tener? El problema del impuesto a los bienes personales es uno solo. Uno solo tiene, es saber evaluar. Si yo valúo bien, el impuesto está perfecto. Si yo valúo mal, el impuesto está mal. Y no hay vuelta atrás, porque ya está mal hecho el impuesto. Tiene esa característica, esa vuelta de rosca. Si vamos al impuesto sobre los ingresos brutos, es distinto. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar todas las ventas que hice, en el caso que sea un monotributista. Yo vendo, sumo todas las ventas que hice en el mes, esas ventas las multiplico por el 3% y ya tengo el ingreso bruto de la Ciudad de Buenos Aires. Yo sumo todas las ventas que tengo y lo multiplico por el 3.5% y ya tengo el total del ingreso bruto a ingresar en la provincia de Buenos Aires. Ya está, es sencillo, es práctico, es rápido. Tiene problemas, es difícil. El ingreso bruto es un impuesto muy gravoso, muy complicado, pero para liquidarlo es sencillo. Lo que yo quiero que ustedes vayan viendo, esta es la primera vez y es mejor que les cueste. Porque cuando nosotros vayamos comparando los impuestos, ustedes los comparan a través del hecho imponible. Entonces, si yo les digo mañana, o para mañana hagamos, o para el lunes, o para el sábado, que me analicen de la misma forma el impuesto al valor agregado, ya para ustedes va a ser más fácil, porque ya se lo saben cómo hacer. ¿Me entienden? Van a chocarse con algunas cosas, sí, se van a chocar con algunas cosas, pero van a ver que es más sencillo, el ingreso bruto es muy parecido al IVA. Entonces sale rápido. Objeto, no importa, lo sacan de la ley.
¿Está? Entonces, esto es un trabajo, hay que ir haciéndolo. Mañana ustedes pueden estar frente a una empresa, y esa empresa, o a no sé, no una empresa, como decir, pero puede ser también un contribuyente común, una persona física, y les diga, ¿dónde me conviene más poner la fábrica? En la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, y dentro de esos lugares en Córdoba, ¿en qué ciudad? ¿Puede haber ese análisis? Sí, se hace ese análisis, sí, cuando se empieza una actividad. Cuando ya está la actividad ya está puesta, no, pero cuando se empieza la actividad podés encontrar lugares donde haya más beneficios fiscales. De eso se trata nuestro trabajo, por eso nosotros administramos empresas. ¿Tá? No es solamente liquidar. Liquidar impuestos, sumar y restar, ustedes no están ahí para sumar y restar. Sumar y restar lo hace cualquier persona, nosotros estamos para un poco más, ese es el tema. ¿Tá? Eso es lo difícil y está bien que sea difícil, para eso estamos, para intentar analizarlo. ¿Está bien? Fernando está serio, yo no sé si está que entiende, No, porque Tomás por lo menos hace gestos, Fernando se queda quieto ahí, no sé si me mira, no sé, bueno, está ahí. no, sí, sí, sí. Está bien. Ese es un poco el tema. Estoy prestando atención. No, y el tema es que las complicaciones es mejor que aparezcan y que uno las tenga y que, nada, está bien. Porque también para mí, como yo lo veo siempre, me parece algo fácil de hacer y a ustedes no, y les cuesta y está perfecto que sea así. Por eso cuando me mandan el trabajo práctico, a mí lo que me gusta más que todo es que se explayen, aunque no importa, sean otras cosas, pero que se explayen porque así me doy cuenta si sirve o no sirve. Porque, por ejemplo, yo te puedo poner, no sé, en ingresos brutos, decime el objeto, y vos me pones el número del artículo. Está perfecto, lo leíste, porque para llegar ahí tuviste que leer, porque si no, ¿cómo sabe el número del artículo? Tuviste que leer. Pero lo que sería más interesante es que hagas como un cuadro, como una tabla o con columnas dividida por impuesto, donde arriba estará el nombre del impuesto, en el margen izquierdo cada uno de los elementos del hecho imponible y los vas desarmando por impuesto. El día de mañana, cuando ya lo tenés todo hecho, bueno, ya sabés verdaderamente cómo son cada uno de ellos. Me parece lo Claro, mejor. arrancado era con el número del artículo, porque no quería ser, no quería, ¿cómo decirlo? No quería ser tedioso porque poner lo que tenía bienes personales es esto, que primero que arranca en el mínimo y después te dice, si el bien es un inmueble, si el bien es una aeronave, si está... Sí. Entonces, lo que no sabía cómo hacer, por así decirlo, era para justamente tal vez, no, sé, no sé cómo decirlo, segmentarlo, porque si no era ver, lo que habría que hacer era ver un caso particular, o eso creo yo, porque si no era... También lo podés ver, pero el problema más difícil que tiene bienes personales es eso. ¿Por qué? Vos te sentás frente a un cliente, me pasa cuando yo tengo que liquidar. Te sentás frente a un cliente y te dice, ¿cuáles son los bienes que tenés? Por ejemplo, vamos a un ejemplo claro. Fernando, sería mi cliente. Entonces, ¿vos qué bienes tenés? ¿Vos tenés un auto? Me va a decir, ¿sí o no? Vos tenés un auto, tenés una moto, tenés un departamento, tenés una casa. Bueno, todo eso se hace un listado. Y se pone y se empieza a ver cómo se evalúa cada bien. Y eso es lo difícil de bienes personales. ¿Cómo evaluás el bien? Evaluar el bien significa darle un monto de plata. Ese monto de plata va a hacer que lleguemos hasta cuál es el monto que está por la línea, que ustedes lo vieron, cuál es el monto que está por la línea que divide a si pagás o no pagás bienes personales. 1.050.000. ¿Nada más? No era 2 A, millones, no me acuerdo No de sé. memoria, pero... a partir del periodo fiscal 2018 y siguientes, iguales inferiores a pesos 1.050.000. Perfecto. Esa la respuesta es lo que tenés que hacer. ¿Me entendés? Vos tenés un cliente y te dice eso y vos le decís la respuesta es esa, es 1.000.000. Y el tipo te va a poner en duda, sí. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Buscar la ley. Entonces vos sabés que es 1.050.000. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Evaluar la cantidad de bienes que esa persona tiene para llegar a 1.050.000. Para lo cual vos tenés una tabla en la cual vos sabés el valor de los autos, vos sabés el valor de las motos, vos sabés el valor de los camiones, vos ya se lo sabés esos valores. Entonces lo único que te falta evaluar es lo que es los bienes inmuebles.
Entonces, cuando analicemos el impuesto, que ya es al final del cuatrimestre, pero cuando analicemos el impuesto, lo que voy a hacer es complicarlos con esos temas. Sí, yo la evaluación la leí Mm, y ahí me hizo también una calecita, ¿no? Pues había un montón de cosas que eran complicadas. Por ejemplo, el artículo claro, 22, cuando empieza a hablar de que el monto no podrá ser inferior a la base imponible vigente al 31 de diciembre del año, que se liquida el presente gravamen, fijada. Bueno, ahí empezó a ir y venir y me empezó a marear un poco de cómo era la sí, evaluación para la un mayoría inmueble. la mayoría de las leyes de nuestro país son bastante complicadas para entenderlas. Para eso, generalmente, lo que nosotros hacemos es tener foros o ir al consejo y esas cosas cuando uno tiene dudas. Pero lo ideal es más sencillo, es saber la cantidad de bienes que tiene una persona y eso. Yo después tengo ejercicios prácticos para hacerlo, ¿sí? De liquidación, si quieren verlo, pero nosotros lo vemos más que todo con un marco teórico. Pero hay eh, ejemplos prácticos como para ver cómo se evalúa. ¿Sí? ¿Qué es lo importante para saber? Sí, se puede hacer, eso no hay problema, se los puedo pasar. Pero bueno, más adelante, cuando lleguemos al tema, vamos a analizar bienes personales. Vamos a analizar ingreso bruto, vamos a analizar cómo se hace monotributo. Bueno, nada, son temas. Lo que pasa es que de cada uno de esos impuestos tenemos que saber los elementos del hecho imponible. Por ejemplo, les hago una pregunta que les quede en la cabeza, no les voy a dar la respuesta, así que ya se les va a quedar en la cabeza. Cuando ustedes vieron el objeto y el sujeto, ¿sí? Cuando hablaron del sujeto de bienes personales, van a ver que tiene una característica importantísima, que el 99% de las personas la pasan por alto. Solamente bienes personales está hecho para las personas físicas, ¿sí? No está hecho para personas jurídicas. Es decir, que si ustedes están frente de una empresa, no, la empresa no va a pagar bienes personales. ¿Está bien? No va a pagar bienes personales. La pregunta es, y que le hago para que se quede en la cabeza, ¿qué impuesto paga las empresas que representan a, que es el impuesto equivalente a bienes personales? ¿Ganancia? No, no, ya me estás corriendo, no. Piénsenlo y después me lo dicen. ¿Está bien? Pero también se van a encontrar, y ustedes lo saben, que van a ver que hay sociedades que tienen autos a su nombre. Hay sociedades que tienen barcos, hay sociedades que tienen departamentos a su nombre, hay sociedades que tienen, por ejemplo, no sé, aviones a su nombre. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, ya lo tienen para... Les dejo la intriga nada más, les dejo la intriga. ¿Para qué tienen eso? Supongo que el equivalente, el cual todavía no sabemos cuál es que tenemos que buscar, debe ser menor al de bienes personales, por eso uno agarra y lo pone a nombre de la empresa. Eso respondiendo de por qué que una empresa tenga un avión depende de la empresa. Depende también los autos. Ahora, si una empresa de transporte tiene un Mustang, y sería sospechoso. Ahora, si tiene un camión, no. Según la actividad de la empresa. Claro, pero sí, yo supongo que usted iba más por el lado de, porque no sé, no sé, una empresa así como le digo, del transporte, ¿por qué tienen 6 Mustang? Por Por así ejemplo. decirlo. Creo Bueno, que iba más es una pregunta nada más, está fuera del tema, pero es para que nosotros tengamos que pensar. ¿Sí? Tengamos que pensar. Cuando ven, nadie lo pregunta, porque eso es un poco lo que yo quiero que pregunte, pero cuando estamos en vivo, en clase, en general siempre le pregunto, porque cuando vemos el sujeto de bienes personales, lo leen y nadie me dice, ¿y por qué personas físicas? ¿Y por qué no sociedades? Entonces las sociedades no pagan el patrimonio, no pagan un impuesto a las riquezas. Pero eso se plantea en una clase cuando uno lo está viendo. Es más difícil así porque no nos estamos viendo, sino en estos momentos. Pero es para que lo piense. ¿Sí? Son disparadores que uno tiene. La idea que tengo es que intentemos es ir leyendo y releyendo hacia atrás. ¿Sí? Es ir viendo los temas, porque les tengo que ver a ver cómo le voy a solucionar el tema de la FIP, porque no lo tenemos hecho y lo tengo que plantear. Pero lo que más me gustaría es que no vayamos avanzando en dudas.
Yo tengo material y ya está subido en la página, ya material para adelante, pero no quiero que sigamos, que aparezcan dudas. Prefiero aclararlas. Y hoy somos pocos, hoy somos 2, no 3, no podemos ni jugar el truco, somos 3. Pero bueno, esa es un poco la idea. ¿Sí? La idea que tengo es esa, de ir avanzando en estos temas. No quiero esos temas que de repente quedan dudas. Porque si quedan dudas no nos sirve, porque mañana tendremos una forma de cómo llegamos. Uy, tengo una duda más otra, no, prefiero ahora. Pero bueno, lo vamos viendo, esto no hay problema. ¿Otros comentarios? ¿Algo más les quedó? A mí no me quedó, no sé cómo completar la alícuota entonces en ingresos brutos. En ingresos Que, brutos, bueno, la alícuota de ingresos brutos, hay un cuadro en ingresos brutos de la Ciudad de Buenos Aires, hay un código, yo te lo paso ahora en un rato, ¿sí? Donde se dividen, son como cuadros grandes, donde está arriba la alícuota y abajo todas las actividades que comprende esa alícuota. Entonces, como no tenés hay una alícuota, las alícuotas en ingresos brutos se llaman, la alícuota normal es la del 3%. ¿Sí? Y después hay de otras actividades, hay alícuotas, se van elevando según las actividades. ¿Sí? La alícuota típica es de 3, pero después se va elevando. Y además se eleva por el monto. Si vos facturaste mucha más plata que la que el monto te dice, la alícuota cambia al otro periodo. Esas son otras complicaciones. Pero vos lo que podés hacer es fijarte, por ejemplo, te doy una actividad, esta, venta de zapatos. Bueno, poneme cuál es la alícuota para la Ciudad de Buenos Aires, y ya que estás, y si tenés unos minutos, comparame 2 fiscos más. Por ejemplo, te fijas, en la venta en la Ciudad de Buenos Aires es el 3. En la provincia de Buenos Aires estoy seguro que es el 3,5%. Fíjate en Córdoba cuánto es. Te dejo esa tarea para vos. La venta al por menor de zapatos. ¿Sí? Puede ser que sea exactamente la misma, puede ser que sea exactamente la misma. Con eso lo sabemos, pero por lo menos si no, ya sabemos dónde buscarlo. Ya sabemos dónde encontrar esa info. Que lo mejor es eso, es buscar o saber dónde buscar la información. ¿Está? Para tener una idea. ¿Vos, Tomás, todo bien? Yo sí, yo creo que todas las dudas que tenía las estoy aclarando, una parte en el mail y otras ahora para nada, para tener más. Una cosa la acabo de corregir recién en el Word que le mandé, digamos, que presenté en la clase. Con esto de ahora lo acabo de corregir en lo que hice yo para que me quede igual. Está bien. Igual acordate que esto fue así un tema de una idea como para ver algunos temas bueno, es como que se van viendo, se van dando. Entonces, bueno, eso lo tenemos que ir moviendo. El tema que teníamos para hoy, o la reunión de hoy, que estaba colgado ya, que ya está subido, que es verificación y fiscalización, ¿sí? Es un poco ya más de la ley, es un poco más el tema que tenemos que ir viendo. Vamos a hacer una cosa, es decir, lo vamos a trasladar como para la semana que viene, con la diferencia, después se lo pasan a sus compañeros, que lo lean, ¿sí? Que lo tengan leído. No es mucho, la verdad no es mucho, son los artículos del 33 al artículo 36. ¿Sí? No es mucho para leer. Ya hay yo les armé un PowerPoint con una pequeña explicación, una charla de cada uno, pero lo que me gustaría es que lo vean, vamos a cambiar la forma, es decir, lo van a leer y nosotros nos veremos seguro el miércoles que viene, bueno, así de ese tema. Quiero ir hablando más profundamente porque ya empiezan los temas muy técnicos, muy de ley. Entonces, me gustaría que lo lean, yo los armé bien y después con eso vamos a ir preguntando. Si tenemos dudas, vamos con dudas. Si yo después les armo un trabajo, porque necesito la idea como para que lo vayan teniendo. Así vamos a ir, es decir, vamos a ir variando la forma hasta encontrar la que mejor les sea útil a ustedes y a mí, pero por lo menos para ustedes, para que no vaya teniendo dudas. ¿Está bien? Fíjense, ustedes hoy son 2. No somos muchos, pero son 2. Los otros habrán tenido buen tema, no importa. El tema es que vayan siguiendo
las materias. A veces hay gente como que no, como no lo vio, no quiere estar, porque no quiere. Bueno, está bien, listo, entonces vamos a ir haciendo para no perder a nadie en el camino. Eso es lo que más me gustaría, que se pueda seguir, ¿sí? De la idea esa. Y cuando puedan hacer todo eso, lean este tema, verificación y fiscalización, que son las facultades que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Sí? Son facultades de la Administración. Esos artículos, yo les cargué la ley, para que no la busquen, que está ya cargada y subida en el campo. Entonces, la ley, buscan esos artículos. Yo ya los cargué en un PowerPoint, pero igualmente lo pueden hacer es ir buscándolos cada uno a ver qué dice. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta, y a modo de resumen les digo, ahí se van a dar cuenta los amplios poderes que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y les digo amplios poderes y no le exagero nada. Es así, amplios poderes que tienen. Cuando ustedes se pongan a leer, se van a dar cuenta los poderes que tiene el Fisco Nacional. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que ir leyendo eso, aunque no son muchos artículos, son bastante, con muchas cosas, como para que si yo un día le pregunto, dígame o analícenme ustedes el artículo 35 de la Ley de Procedimientos, o van a ver que es bastante amplio, tiene muchas cosas, entonces es preferible ir viéndolo. ¿Sí? Así que eso vayan viendo. Igualmente, si llegan a tener alguna duda, en la semana me escriben. Como Tomás me escribí, me escriben. Yo estoy con el tema de siempre de intentar que algunos de los trabajadores de los que yo les liquido los sueldos puedan cobrar algo de esto, entonces es complicado. Pero ustedes me escriben y yo les contesto a la brevedad. ¿Está bien? Me escriben eso y ahí yo enseguida les contesto y nos vamos guiando de este tema. ¿Está bien? Y tengamos la duda de que si tienen alguna duda, preferible hablar. O nos ponemos así en línea y nos hablamos. Y si quieren, más temprano, otro día, hoy se les complica por algo, bueno, eso después lo vamos a ir arreglando. Capaz que le conviene a las 5 de la tarde, porque ahora comen o, bueno, no sé, lo que sea, me dicen, no, mira, más temprano y nos vamos arreglando, pero intentemos de poder ir viendo esos temas. ¿Está bien? Bueno, antes que se corte no los molesto más, bueno, esperemos que seguimos así, recluidos, cada uno en su casa. Si quieren, necesitan algo, después me mandan un mail y por favor coméntenle a sus compañeros. Me hacen ese favor. ¿Está bien? Listo. Perfecto. Nos vemos, Tomás. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Chau. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.